Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González, soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca del tema de Señor y Maestro. A quienes el Señor les permitía que le llamaran Señor, que le llamaran Maestro, y de quienes no le agradaba que le dijeran así. En Hechos capítulo 2, versículo 36, el apóstol Pedro les habla a los israelitas que estaban reunidos para la fiesta de Pentecostés y les dice, para la gloria del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese título tan glorioso, ese título tan hermoso, Dios se lo había dado a su Hijo. Dios lo había hecho Señor y Cristo. No fue que toda la gente le llamara maestro o le llamara Señor por lo cual él se había ganado ese título. Porque el Señor dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa era una ley, una norma para todos. No se trata nada más de llegar y elogiar al Señor y decirle Señor, Señor. No. El maestro le dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pero acabamos de leer que decía: no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, sí había a quienes el Señor les permitía. Sí había quienes el Señor se agradaba que le dijeran Señor, que le dijeran maestro, pero a otros no. Por eso decía: no todo el que me dice, no todo el que me llama Señor, Señor, de él va a ser el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, les dice a sus discípulos, y decís bien, porque lo soy. De ellos sí se agradó que les dijera, que le dijeran Maestro, que le dijeran Señor. Él sí se sintió complacido de estas personas que le llamaran así. Cuando el Señor entró en la entrada triunfal a Jerusalén, que iba montado en un pollino, y toda la gente llevaba palmas en sus manos, y empezaban a gritar delante de él y atrás de él: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dicen: reprende a tus discípulos. Enojados esas personas, porque iban gritando honores, vivas al que iba entrando, al Señor, al que venía en el nombre del Señor. Y aquellos hombres opositores, aquellos hombres que siempre estaban en contra de los fariseos, le dicen: repréndelos. O sea, quería que los regañara, que los reprendiera, porque iban gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor les dice: si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, sí le agradaba al Señor que fueran gritando delante y detrás: bendito el que viene en el nombre del Señor. A él sí le agradó esa reacción de la gente, ese gusto, esa alegría de ver al que iba entrando en una entrada triunfal, aunque iba montado en un pollino. No iba a caballo, no iba en un gran caballo blanco, no, iba en un pollino. Y sin embargo la gente, las personas que habían creído en él, no veían al pollino, sino veían al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso al Señor Jesucristo le agradó, aunque estos hombres le dijeron que los callara. Diles que se callen, repréndelos, mira lo que vienen gritando. Por eso él contesta: si estos callaran, las piedras hablarían.
Las piedras clamarían, serían las que gritarían, pero de ellos me siento complacido que lo hagan, que lo digan, porque a los espíritus inmundos, aunque lo reconocían, aunque hablaban y sabían y decían, nosotros sabemos que eres el santo de Dios, el santo de Israel. En San Marcos capítulo 3, el versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas el Señor a ellos sí los reprendía, mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Como aquellos que iban gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le decían, repréndelos. Y no los reprendió. Al contrario, déjenlos. Si estos callaran, las piedras hablarían. Pero a los espíritus inmundos que decían, tú eres el Hijo de Dios, a ellos sí los reprendía duramente, los reprendía mucho, para que no lo porque al Señor no le agradaba, al Señor no le gustaba que los espíritus inmundos le reconocieran y dieran voces y gritaran. Aquellos sí les permitió, aquellos que le dijeron, ustedes me llaman Señor y Maestro y decís bien, porque lo soy. Pero había de quienes no se agradaba el Señor, de la gente que era falsa, de la gente hipócrita, que nada más de labios para afuera, como decía este pueblo, de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. De esos no se agradaba el Señor, de esos no estaba contento. El Hijo de Dios, aunque los malos espíritus le decían, nosotros sabemos que eres el Hijo de Dios, nosotros sabemos que eres el Santo de Israel, conocemos, pero al Señor no le agradaba que los espíritus inmundos dieran testimonio. De algunos hombres tampoco le agradó. Hubo a quienes el Señor no le gustaba que le dijeran así, como aquel joven rico. Llega un hombre corriendo y se postra delante de él y le dice, Maestro bueno. Y le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. No le gustó esa frase. No le gustó que le llamara así. ¿Por qué me llamas bueno? También hubo otro hombre que llegó de noche a él llamado Nicodemo y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Tampoco le agradó al Señor. No le agradó que le dijera maestro. Al contrario, le dice el Señor, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No le dijo, qué bueno, qué alegría me da, síguele, como aquellos en la entrada triunfal. No, no los calles, déjalos que hablen. A este no le permitió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le agradaba al Señor que llegaran de esa manera, sabiendo, conociendo el corazón de ellos, que no era sincero, que no era verdadero. Por eso aquel joven rico, cuando el Señor le explicó lo que tenía que hacer para entrar al reino de los cielos, mejor se dio la media vuelta y se fue muy triste y se alejó. Porque no era sincero, porque su corazón no era verdadero. Debe de ser verdadero para que crean y para que salga del corazón la expresión, Señor, Señor o Maestro. Debe de salir del corazón, no de los labios para afuera, porque el corazón lejos está. Por eso el Señor no les permitía, al Señor no les agradaba, ni al joven rico, ni a Nicodemo les permitió, ni a los espíritus inmundos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Les dice a los escribas, a los fariseos, a los que andaban atrás de él, pero nada más para ver en qué lo podían acusar, para ver en qué lo podían encontrar en alguna falta para condenarlo a la muerte. Y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor conocía, el Señor sabía, por eso a él no le agradaba que muchos le llamaran Señor o Maestro.
pero había quienes sí. Había de quienes sí se agradaba, de aquellos que tenían un corazón sincero, verdadero, que creían en el Señor, y no por las obras, por los milagros que Él hacía, sino por su enseñanza, su doctrina. Y unos de ellos eran los apóstoles. Por eso les dijo el Señor, si ustedes quieren, pueden irse también. La gente, los discípulos que creían en él, muchos de ellos empezaron a retroceder, ya no le querían seguir. Y Pedro les dice, mira, Señor, no les hables tan fuerte, tan duro, se están yendo. Y el Señor le dice, si ustedes quieren, también váyanse. Pero Pedro le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa sinceridad, esa verdad que salía del corazón, era la que le agradaba al Señor, era la que le gustaba, y por eso decía el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nada más, ¿quién? No el que diga más fuerte, el que grite Señor, Señor, Maestro. No, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esos es de los que se agrada. Y tú y yo debemos de ser con sincero corazón, que le digamos Señor, pero que salga del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sale del buen tesoro del corazón, salen buenas cosas por la boca. Que a nosotros el Señor nos permita llamarle Señor, llamarle Maestro, y no vayamos a ser rechazados como aquellos hombres, como el joven rico, como Nicodemo, como esos que le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo, y no cumples lo que yo mando? Entonces no sirve de nada que muchos le llamen Señor, Señor, y se sientan muy religiosos, se sientan que están cerca de Dios nomás por nombrarlo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Debe de apartarse de pecado. Debemos de limpiar nuestro corazón, nuestra alma, para que pueda salir esa palabra de Señor, Señor o Maestro, y el Señor nos reciba nuestra expresión acerca de Señor y Maestro. Porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. No fui yo, no fuimos nosotros lo que le hicimos Señor, o porque yo le grite y le diga Señor, Señor, Él va a ser Señor. No, ya Dios de antemano le hizo Señor y Cristo. Esto sea para la honra y la gloria del Señor. Te sigo invitando. La iglesia a la que pertenezco se llama La Luz del Mundo. Si quieres conocerla, te invitamos y te esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga y bendiga tu hogar y bendiga toda tu familia.